Hoy vamos a presentar en el análisis financiero y político que nos hace el maestro Leopoldo Constantino García un tema muy singular, uno relacionado a los impuestos, pero han sido los impuestos más raros y estrambóticos de la historia, que en algunas partes del mundo, que también incluyen entre de esos a México, que en la época de Santa Anna fue verdaderamente risible y que fue una de las motivantes que provocó su caída como dictador de México en aquellos años. Pero para que nos explique y nos ilustre sobre el tema, vamos con el maestro Leopoldo Constantino. Maestro. Oscar, estamos nuevamente en esta cápsula semanal financiera, económica y, por qué no, política, y efectivamente este tema tiene mucho que ver con las cuestiones actuales y, como bien nos has comentado, aquí en las asambleas semanales de APRICH ya tiene un buen tiempo que hemos estado escuchando a los diversos candidatos que contienden por el 12º distrito a la Diputación Federal, y nos han hecho una serie de propuestas, entre ellas algunas cuestiones relativas a lo fiscal. Y dentro de estas propuestas pues vuelven a los temas que todo el mundo conocemos, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, la situación geográfica que nosotros ocupamos, que puede ser ameritable para una zona económica especial, las famosas zonas libres, y también la gasolina, ¿no? Que nos pega a nivel nacional. Pues todos estos conceptos, como son conocidos por todos, podemos agregar otra serie de impuestos que bien pudieran ayudar a la economía nacional y no hacerlo tan trillado el tema, como bien comentas, Oscar. Hay alguna serie de impuestos que se han aplicado a lo largo de la historia y en el planeta, que lo risible y lo increíble es que sí son verídicos, aunque a nosotros nos parezca increíble. Como comentaste, de las ventanas de Santa Anna, que fue en el siglo XIX y fue uno de los motivos que propició su caída a ese régimen de opereta que él protagonizó. Aquí tenemos también en el siglo XX otros impuestos como el de la tenencia vehicular, ¿no? Que su pretexto fue la tenencia en el 68, y en algunos estados como Chiapas ese impuesto llegó para quedarse. Pues bien, algunos de estos otros impuestos que nosotros vamos a conocer y que bien pudiesen usar los legisladores futuros de la bancada en el Congreso serían los siguientes. Como número 1 vamos a dar 10 impuestos nada más. El número 1 puede ser un impuesto sobre los sombreros. En el siglo XVII en el Reino Unido se impuso un impuesto a las personas que usaban sombrero o a las personas que lo manufacturaban, porque era costumbre en esos años pues de las personas de bien llevar sombrero y por lo tanto tenían la capacidad económica de pagarlo. Otro impuesto controvertido y que ese sí está vigente es el impuesto a los inodoros en Estados Unidos, en Maryland. Ese está a partir del año 2005. Se deben pagar $30 mensuales por concepto de bajar la palanca del inodoro. La gente allá en Maryland por lo regular protesta por este tipo de impuesto y consideran que apesta. Así lo dicen literalmente. Como bien mencionaste, este impuesto a las ventanas no es privativo nada más de México. También en el Reino Unido el rey Guillermo II en el siglo XVII lo aplicó, con funestos resultados para su reinado. Y otro impuesto también muy especial lo tenemos en Arkansas, también en Estados Unidos. En el 2002 se le impuso un impuesto a las personas que deciden hacerse un tatuaje. Aquí cada persona debe de pagar un 6% de los ingresos que tengan por cada tatuaje que posean. Oye, qué buenas ideas para nuestros legisladores que están urgidos de recursos, más ahora que ya el petróleo pues ya no es nuestro en realidad, los ingresos, porque si eso que esté en el subsuelo y que digan que no se privatizó,
pues es cierto a medias, porque el ingreso pues ya no va a ser de los mexicanos, va a ser de las compañías que tengan la capacidad de ingresar a la nómina de la extracción petrolera y que lo exploten y lo exporten. Pero en fin, los impuestos sirven para que los gobiernos tengan recursos para hacer la obra pública, para beneficio social, para las escuelas, en fin, para una serie de gastos que el gobierno, el Estado, está obligado a darle a la nación. Pero creo que después de estos 4 impuestos hay otros también más estrambóticos. ¡Ah! Y se me olvidaba el que se abortó hace unos días en el Congreso, que ya parecía que se iba a aplicar el impuesto a las mascotas. Sin embargo, quedó el impuesto a los alimentos para las mascotas, que ha sido verdaderamente un golpe a la economía popular, porque pues quién no tiene un perrito, un periquito, un gato. Y bueno, pues ahí está la gente que antes podía comprar 1 kilo de alimento, ahora pues tiene que comprar 1/4. ¿Y cuáles son los otros impuestos, mi querido Leopoldo, de esos impuestos raros que han habido a lo largo de la historia? Pues sí, Oscar, como bien comentas, el impuesto a las mascotas se malogró aquí en nuestro Congreso, pero no en Estados Unidos. En Carolina del Norte sí existe desde el 2009 un impuesto a las mascotas. Este impuesto dice que los habitantes de Carolina del Norte deben de pagar $70 por tener el animal, perdón, $10 por tener su animal, y esa cuota pues es mensual. O sea, es un impuesto verdaderamente alto para los estándares incluso de los norteamericanos. Otro impuesto aquí muy curioso, y es la razón por la cual aquí el periodista Oscar Sumano y su servidor no vamos a Japón, es el impuesto a los hombres solteros y guapos. Resulta que en Japón un economista propuso, por las bajas tasas de natalidad, que todo hombre, si está en edad de procrear y resulta que no está casado y no tiene hijos, y si está agraciado físicamente, debe pagar impuestos. Él puso una categoría, él cataloga a los hombres en guapos, normales y feos. Los guapos y los normales deben pagar impuesto, obviamente los muy guapos pagan una tasa más alta. Los que son feos, al contrario, aquí se les va a dar un subsidio estatal por tener ese problema, ¿no?, físico. Otro impuesto aquí que tenemos también muy interesante es en Bucarest, en Rumania. Hay un impuesto a la brujería y a la adivinación. Allá las autoridades determinaron que todas las personas que se dedican a estos negocios esotéricos deben de pagar el 16% de sus ingresos. Y otro impuesto también de este tipo así muy extraño, tenemos lo que es el impuesto por consumir drogas. Efectivamente, este impuesto aquí en Estados Unidos va desde los $200 a los $3. Los que consumen anfetaminas deben pagar 200, los que consumen cocaína 50 y aquellos que gustan de la marihuana $3. Fue un gobierno local de Estados Unidos y duró muy poco por lo controvertido de esta disposición, pero el poco tiempo que duró se recaudaron $6,000 millones. Queda a consideración este impuesto. Oye, pues ahora sí ya sabemos por qué los tapachultecos, los cacahuatanecos y los tustlachiquenses no vamos a Japón, man, porque allá en realidad sería oneroso estar, porque pues cuánto no tendríamos que pagar por ser tan guapos, ¿verdad? Que nos duele la cara de tan guapos. Oye, pero ese del impuesto a las drogas allí en Estados Unidos me parece muy sintomático, porque eso refleja que ya se acepta socialmente el consumo de psicotrópicos y de enervantes, y que al poner un impuesto quiere decir que ya el comercio de estos productos es legal. Por eso me extraña tanto que Estados Unidos nos presione a los mexicanos para el combate a los cárteles de la droga, pues si son los que le proveen a sus ciudadanos estos insumos,
y que aquí nosotros ponemos los muertos, ponemos los esfuerzos para abatir eso, y en cambio allá hasta impuestos les han colocado a los consumidores. En fin, gracias maestro Leopoldo Constantino García por su análisis financiero, y que en esta ocasión creo que fue muy divertido. Regresamos en un momento.